Advanced Trauma Life Support, que ustedes lo tienen actualizado todos los años. Ahora tienen, por ejemplo, la 10ª y el próximo año ya vamos a partir con la 11ª edición, con la nueva metodología. Y así como el ATLS, existen otros cursos empaquetados norteamericanos o europeos, como el PHTLS, que es el prehospital. Está el Pediatric, está el de terapia intensiva, después está el BLS, que es el básico, está el ACLS, que es el avanzado de reanimación cardiopulmonar. O sea, tienes una serie de cursos enlatados o empaquetados que actualmente se constituyen en cursos de exigencia para la residencia, para trabajar en los servicios de emergencia en todo el mundo, donde se hace trauma, por ejemplo, ¿no? En ese contexto, el Colegio Americano de Cirujanos y la Sociedad de Gastroenterología han creado este curso, que es el FUSE, Fundamental en Surgical Energy. Ese es un uso básico de la energía quirúrgica, que el FUSE lo tienen que tener todos los recién egresados en Estados Unidos, obligatoriamente los residentes de todas las áreas quirúrgicas y los cirujanos de todas las áreas quirúrgicas deberían tener una certificación que se la van actualizando cada 4 años certificado, ¿no? Entonces, es importante saber el uso de la electricidad en cirugía, y hoy vamos a ver este curso enlatado, se los he sacado, y vamos a ver los capítulos más importantes en español, donde van a poder ustedes disfrutar de todo el contenido del curso y aprender bastante. No es raro, antes lo hacíamos estadísticas, ¿no? Y que se aproximan un grupo al Hospital Bien, otro al Militar, otro a la Caja Nacional, preguntar una encuesta bien básica. La corriente monopolar se caracteriza por ser peligrosa, segura, insegura, ¿no? Y preguntar a residentes y cirujanos. El 70% de la gente inmersa en el área quirúrgica desconoce el manejo de electrocirugía. Así, y esto se lo puede verificar fácilmente, ¿verdad? No sabe la diferencia entre lo que es un equipo bipolar, de un monopolar, cómo funciona el ultrasonido, cuál es la diferencia entre un bipolar avanzado, ¿no? Cuáles son los riesgos de utilizar electrocirugía en cirugía, ¿no? ¿Qué pasa en términos de peligrosidad? ¿Es menos peligroso el bipolar o el monopolar? Son hechos tan importantes porque el cirujano está trabajando con electrobisturí, está trabajando con corriente, ya hace cirugía abierta o cirugía laparoscópica. Entonces, si no sabes lo que estás usando, acá hay un aforismo, ¿no? Eres más peligroso que un mono con una baja, porque si no sabes utilizarla, reconocer el uso de la placa tierra, ya no se llama así, conocer la intensidad de la energía de corte o de coagulación que deberías utilizar, puedes crear graves quemaduras en el paciente, que en mi historia como cirujano en la caja petrolera, yo debería ver unos 3 casos, 2 en cirugía plástica, por mal uso de la electricidad. Y toda quemadura eléctrica, jóvenes, es grave, es motivo de juicio, porque es una quemadura de 3er grado profundo. Llega hasta el hueso y el defecto cicatricial que te va a dejar muchas veces es invalidante o que te limita tu calidad de vida. Entonces, no es nomás ponle la placa donde quieras. Van a escuchar y saber dónde se coloca la placa tierra, cómo funciona el circuito con el electrodo, con la tecnología monopolar, cómo ocurre con la bipolar, y todos estos datos lo vamos a ver en 4, esperemos hoy día, yo quiero llegar a 3 de las presentaciones. El uso más frecuente de la electrocirugía son los instrumentos monopolares. En este módulo, analizaremos la ciencia y el arte de estos dispositivos que permiten a los cirujanos explotar a fondo los beneficios de esta técnica.
La facilidad de uso de los instrumentos monopolares básicos queda demostrada por el gran éxito que está teniendo su aplicación, incluso cuando no se comprenden bien los fundamentos biofísicos. Tal como vimos en el módulo 1, con los dispositivos monopolares, el paciente forma parte del circuito, ya que la corriente alterna entre los electrodos activos y dispersivos. El instrumento electroquirúrgico permite dirigir la energía al tejido diana, aumentar la temperatura en el mismo y crear el efecto quirúrgico deseado. El electrodo dispersivo se coloca en el paciente en un lugar alejado del lecho quirúrgico. Como ya mencionamos, hay la misma corriente en el electrodo dispersivo que en el activo, pero el dispersivo proporciona un área de superficie mayor para dispersar la energía y así evitar que se produzca un cambio térmico en la zona. La clave está en concentrar la corriente en el punto correcto del circuito, es decir, aquel donde el instrumento provoca un cambio térmico celular que causa los efectos buscados en el tejido, como corte, desecación, coagulación o fulguración. Para crear estos efectos, hace falta manipular la densidad de la corriente. Las fórmulas mostradas aquí explican los fundamentos científicos de la electrocirugía. En otras pantallas le ayudaremos a recordarlas. La densidad de la corriente corresponde a la corriente, letra I, dividida por el área, letra A. Los cirujanos utilizan la densidad para causar un cambio térmico. El cambio térmico es directamente proporcional a la densidad de la corriente al cuadrado o a la corriente al cuadrado dividida por el área al cuadrado. En el quirófano, cuando el sistema no funciona según lo esperado, la primera reacción suele ser modificar la corriente subiendo el generador. Pero al aumentar los vatios, también lo hace el riesgo de provocar una lesión térmica en tejido sano. En su lugar, es mejor concentrar la corriente en el tejido diana reduciendo el área del electrodo que está en contacto con dicho tejido, la letra A. Usando la punta del electrodo, el área es pequeña, la densidad de corriente alta y el resultado es una vaporización y corte del tejido más precisos. Cuando se rota el instrumento y se aplica el área mayor de la hoja, sin cambiar la corriente en el generador, se produce un efecto distinto en el tejido. No se corta, principalmente se deseca. No se ha cambiado la corriente de salida del generador. Los distintos efectos se deben a los cambios en la densidad de la corriente, derivados solo del cambio en el área del electrodo. Veamos un ejemplo aclaratorio. Se muestra un electrodo articulado en contacto con el tejido diana. En la imagen de la izquierda con 2 brazos y en la segunda con uno solo. ¿Cuál es la diferencia en el cambio térmico del tejido en cada caso? Suponiendo que ambos modelos tengan la misma corriente y el área del segundo, A, es la mitad. Bien, el área es igual a pi por el radio al cuadrado. Y como acabamos de ver, el cambio térmico es proporcional a la corriente al cuadrado dividida por el área al cuadrado. Al tocar el tejido diana con un solo brazo, estamos reduciendo radio de contacto a la mitad. Llevado a la práctica, la reducción del radio de contacto a la mitad multiplica el efecto térmico por un factor de 16. Además de la densidad de la corriente, hay 2 variables que influyen en el cambio térmico: la resistencia, R, y el tiempo, T. Podemos aumentar la resistencia de varias formas. Por ejemplo, podemos retirar fluidos conductores, como la sangre, o comprimir las arterias, o someter los tejidos a tracción al estirarlo para aumentar la resistencia y con ello el efecto térmico. Por otra parte, el tiempo de aplicación también importa. Cuanto más tiempo se aplique la corriente, mayor será su efecto térmico. Al poner todos estos datos en una fórmula, podemos recordar fácilmente cómo afectar el cambio térmico en una electrocirugía. La ciencia nos lleva al arte, palabra que nos sirve para recordar la ecuación. La palabra arte nos recuerda que el efecto térmico depende del área, A, la resistencia, R, y el tiempo, T. Un cirujano con espíritu práctico puede valerse de esta ecuación para lograr mayor efectividad. Es decir,
cambiar primero el área A, ya que es el mayor valor en potencia, y luego la resistencia R y el tiempo T, y evitar así un aumento de la corriente I y los riesgos de lesión térmica que esto conlleva. El coagulador de haz de argón es un instrumento monopolar que permite dirigir una corriente de alto voltaje a los tejidos desde una distancia de 1 a 2 centímetros. La corriente ioniza el argón, un gas inerte, creando una zona de baja impedancia en el espacio entre el electrodo y el tejido. El argón actúa como medio rico en electrones para transmitir eficazmente la corriente eléctrica al tejido. Una característica útil de este gas es que disipa la sangre de la superficie tisular, lo que crea una interfaz corriente-tejido y facilita un cambio térmico superficial de fulguración. El mayor beneficio de la fulguración potenciada por haz de argón podría ser controlar el exudado capilar irregular en la superficie, como puede ocurrir con una transección hepática. El uso del haz de argón puede tener riesgos potencialmente letales. El argón puede ingresar en los vasos sanguíneos y provocar una embolia. Fisiológicamente es inerte y no se absorbe tan fácilmente como el dióxido de carbono. La instilación del gas en un espacio cerrado durante una laparoscopia, por ejemplo, puede aumentar la presión intraabdominal y potencialmente comprometer el sistema cardiovascular. El aumento de la presión también conlleva mayor riesgo de una embolia. Si el dispositivo se va a utilizar en una laparoscopia, el cirujano y el anestesista deben vigilar la presión intraabdominal. Debe usarse el mínimo flujo de argón que sea eficaz y dejar un puerto abierto para permitir la salida del gas. El equipo también debe revisar el diagnóstico y tratamiento de las embolias antes de la cirugía. La punta del electrodo potenciado por argón debe mantenerse a una buena distancia del tejido para reducir el riesgo de embolia al instilar el gas directamente en un vaso sanguíneo abierto. Por último, debe tenerse cuidado al utilizar el dispositivo si el paciente presenta hipotensión o inestabilidad por una hemorragia, puesto que las complicaciones mencionadas anteriormente se manifiestan con mayor hipotensión e inestabilidad. El equipo quirúrgico debe conocer la posibilidad de embolia venosa al usar la coagulación potenciada por argón. El argón se aloja en la aurícula derecha y provoca una interferencia con el retorno venoso y una obstrucción del flujo de salida del ventrículo derecho que puede causar un colapso cardiovascular repentino. Entre los signos que pueden manifestarse se incluyen desaparición repentina del capnograma, arritmia, hipotensión, distensión yugular y soplo en rueda de molino. El tratamiento incluye ventilación con oxígeno al 100%, colocar al paciente sobre el costado izquierdo y con la cabeza hacia abajo, y aspiración de gas a través del catéter venoso central. Tras completar este módulo debería poder identificar las características de los instrumentos electroquirúrgicos bipolares básicos y avanzados, los casos clínicos en los que se indica el uso de los instrumentos bipolares básicos y los ajustes de potencia adecuados, los métodos de optimización del rendimiento para los instrumentos bipolares avanzados, las diferencias entre los instrumentos monopolares y bipolares básicos en lo referente a acoplamiento, uso bajo el agua, densidad de corriente y propagación térmica lateral, las características de los tejidos que reducen la eficacia de los instrumentos bipolares avanzados. Los instrumentos bipolares actúan sobre los tejidos mediante una onda continua y de bajo voltaje, cortante, y una alta densidad de corriente en las dos hojas aplicadas al tejido. La corriente generada a través de las hojas calienta el tejido a entre 60 y 90 grados centígrados. El efecto logrado es una mezcla entre desecación y coagulación del tejido, que aumenta su impedancia. En el mejor de los casos, el tejido puede dividirse al alcanzar la máxima impedancia y cortar la corriente de las hojas. Si se continúa aplicando energía, la corriente buscará una trayectoria alternativa más allá de las puntas de los electrodos. Este hecho, además de la conducción directa de calor, puede provocar daños más allá del punto de contacto, lo que en inglés se ha llamado en ocasiones fenómeno de lazo externo, demostrado aquí.
La proximidad de los electrodos en el extremo distal de un instrumento bipolar marca una trayectoria más precisa y corta para la corriente que la de los instrumentos monopolares tradicionales. Esto permite la aplicación de un menor voltaje para lograr el efecto deseado. La trayectoria más corta reduce el riesgo de lesiones colaterales. Sin embargo, cuando se deseca por completo el tejido entre las mandíbulas del dispositivo, la corriente deja de fluir. Es posible que se creen rutas alternativas entre los electrodos, fenómeno de lazo externo. En esta animación simplificada se muestra un flujo de corriente unidireccional para representar el circuito electroquirúrgico. El principal uso de los instrumentos bipolares es para lograr la hemostasia. El mecanismo de acción es comprimir un vaso sangrante con el dispositivo para detener el flujo y coaptar las paredes vasculares, y aprovechar la generación de calor para reestructurar la matriz proteínica de la pared vascular y así formar un sello hemostático. Los dispositivos bipolares básicos tienen superficies de electrodos relativamente grandes, lo que no es eficaz para cortar tejidos. Los sistemas bipolares avanzados tienen grandes ventajas con respecto a los básicos. La ESU puede monitorear la impedancia y la temperatura y ajustar automáticamente la energía eléctrica de radiofrecuencia para garantizar un buen sellado tisular, a la vez que se minimizan los daños tisulares hasta un diámetro vascular máximo de 7 milímetros. Muchos dispositivos avanzados incorporan una hoja de corte mecánica en el centro de la mandíbula que permite cortar el tejido previamente sellado. Otras características de algunos dispositivos avanzados son mandíbula de doble acción para la disección tisular mecánica, instrumentos bipolares con puntas de disección monopolares, dispositivos laparoscópicos para manipular los órganos del abdomen y dispositivos de energía dual con coagulación bipolar avanzada y ultrasónica en un solo instrumento. Cualquier electrocirugía por radiofrecuencia es bipolar por naturaleza. Esto se debe a que, incluso lo que conocemos como electrocirugía monopolar, no tiene un contacto conectado a tierra, y el contacto dispersivo aplicado al paciente retorna la corriente a la ESU. Con los instrumentos monopolares, los electrodos activo y dispersivo son, de hecho, dispositivos diferentes. El cuerpo entero del paciente se interpone entre el electrodo activo y el dispersivo, circunstancia que puede generar desvío de la corriente. Los instrumentos bipolares tienen ambos electrodos, por lo que solo la parte del paciente situada junto a los electrodos o entre ellos está expuesta a la corriente. Este hecho permite diseñar un instrumento con dos electrodos activos, como el forceps para coagular representado en la animación. El sellado vascular de calidad con instrumentos electroquirúrgicos bipolares básicos puede verse afectado por la ausencia de un mecanismo que avise de cuándo se ha obtenido la máxima impedancia del tejido. Además, algunas mandíbulas no coaptan bien los tejidos y el cierre vascular es incompleto. Independientemente del dispositivo, los pacientes con las comorbilidades enumeradas en la pantalla pueden presentar diferencias en la composición, estructura y morfología tisular, que pueden comprometer la buena cicatrización de los instrumentos bipolares. Dispositivos de energía ultrasónica del curso en línea de Fuse. Tras completar este módulo, debería poder identificar cómo transforma un generador ultrasónico la energía eléctrica en mecánica. Los componentes de un sistema de energía ultrasónica. El mecanismo por el cual los dispositivos ultrasónicos logran efectos tisulares. Los factores que afectan el corte y la coagulación en el uso de dispositivos ultrasónicos. Los factores que afectan la práctica segura del uso de dispositivos ultrasónicos. La mayoría de los generadores ultrasónicos aplican corriente eléctrica alterna a un transductor ultrasónico o instrumento manual que contiene discos de cerámica piezoeléctrica. Cuando se activa dicho instrumento, los discos piezoeléctricos convierten la energía eléctrica en mecánica, al vibrar a una frecuencia ultrasónica que suele ser de entre 23 y 55 kHz. La energía mecánica longitudinal oscilante se transmite mediante el eje a la hoja o mandíbula fijas. El sistema de energía ultrasónica consta de el generador ultrasónico y un instrumento manual o tijeras ultrasónicas.
El generador convierte la corriente alterna de la toma eléctrica a otra de mayor frecuencia. Esta corriente resultante se aplica a los discos de cerámica piezoeléctrica del instrumento, donde se transforma en energía mecánica. Las tijeras son un dispositivo cortante de ligadura con un mango en forma de tijera, un eje contiguo a la hoja o mandíbula no articulada y una mandíbula articulada controlada por el cirujano con la compresión del mango. La mandíbula articulada se opone a la hoja o mandíbula activa, que sería como un yunque contra el que la mandíbula articulada sostiene y comprime interrumpidamente el tejido. Cuanta más presión, mayor es la transmisión de la fricción y el efecto cizalla. Los dispositivos ultrasónicos quirúrgicos afectan el tejido mediante distintos mecanismos que incluyen corte mecánico, desecación y coagulación proteínica y cavitación. Los factores que influyen en la administración y efecto de la energía ultrasónica son la tensión tisular, el desplazamiento de la hoja, es decir, el ajuste de potencia y la presión de la hoja. Cuanta más tensión o presión se aplique al tejido, más rápido es el efecto de corte. Sin embargo, con un corte más eficaz, cada vez hay menos coagulación tisular y aumenta el riesgo de sangrado si se disecciona el tejido vascular. El cirujano controla el desplazamiento de la hoja, que es la distancia y amplitud que ésta recorre con la vibración, modificando el ajuste de potencia, por ejemplo, min o max. Hay que tener en cuenta distintos factores al trabajar con tijeras ultrasónicas. El riesgo más importante asociado a los dispositivos ultrasónicos de corte y coagulación quirúrgicos es que el eje o la hoja pueden mantener una temperatura letal de 60 grados centígrados o más durante unos 45 segundos. Por ello, si el urétero o intestino delgado toman contacto con la hoja activa del dispositivo ultrasónico durante su activación o justo después y antes de un plazo de enfriamiento adecuado, puede producirse una lesión en todo su grosor. Para prevenir lesiones por la temperatura extrema de la hoja activa, debe activarse el dispositivo con cuidado, bajo visualización directa y evitando manipular y diseccionar tejidos sin haber dejado que éste se enfríe. Igual que con los dispositivos electroquirúrgicos, el tejido puede adherirse cuando se acumula escara en las mandíbulas. Por ello, hay que limpiar las hojas activando el dispositivo en suero o agua. Las hojas pueden sobrecargarse o romperse si se usa el dispositivo demasiado tiempo o inadecuadamente. En este caso, podría funcionar mal o saltar una alarma. El CUSA es un aspirador y diseccionador ultrasónico, usado sobre todo en operaciones de órganos sólidos, cirugías hepáticas. La tasa de fragmentación tisular depende del ajuste de distancia, amplitud, tisular lenta. Diseccionador ultrasónico, usado sobre todo en operaciones de órganos sólidos, cirugías hepáticas. La tasa de fragmentación tisular depende del ajuste de distancia, amplitud, con que se usa el dispositivo. Alta amplitud, 366 micrómetros, que es igual a fragmentación tisular rápida. Baja amplitud, 180 micrómetros, que es igual a fragmentación tisular lenta. Este video demuestra la propagación térmica con una cámara de imagen térmica. Hay dos cables a 5 centímetros de distancia entre sí y un bistec de carne que simula el tejido. A medida que el instrumento ultrasónico disecciona el tejido, se aprecia la propagación en la mandíbula del dispositivo. Normalmente, la propagación térmica se ve de 1 a 3 milímetros desde la mandíbula y se debe tener cuidado de evitar una lesión de las estructuras circundantes. La tabla de la izquierda resume algunas diferencias entre los dispositivos electroquirúrgicos y ultrasónicos. Bien, entonces en este video hemos visto el, la
tecnología monopolar, bipolar, y en la última parte hemos hablado de lo que es el bisturí, la tecnología ultrasónica, que transforma la energía eléctrica en ultrasonido, o sea, en energía mecánica a través de ese dispositivo de los discos de cerámica que tiene. Es fantástica porque con este equipo uno puede lograr corte, coagulación, cavitación y desecación y lograr controlar estos elementos vasculares, dice la tecnología y los manuales de estos equipos, de vasos arteriales hasta 5 milímetros. El LigaSure, que es fundamentalmente un sellador de vasos, sería capaz de ligar y coagular y coaptar los bordes de una arteria de hasta 7 milímetros. En general, 5 milímetros es harto, estamos hablando de una arteria hepática derecha, una hepática propia, y en ese tipo de circunstancias, el cirujano para dormir tranquilo, o por lo menos yo prefiero colocar un clip. En vasitos más pequeños, como en el mesenterio, sí es factible utilizar la tecnología moderna, que es el bisturí con tecnología ultrasónica o la tecnología del bisturí bipolar avanzado. Entonces, las plataformas electroquirúrgicas han desarrollado tanto que los urólogos tienen una tecnología monopolar bajo el agua, ¿verdad? El CUSAC que les ha mencionado no es tan moderno, pero está con nuevas versiones, que es muy útil tiene la capacidad del CUSAC de detectar elementos nobles, útil para desecar cerebro, para desecar hígado, pero muy, muy bueno. Pero de lo mejor que se ha sacado, y como que no reemplaza uno al otro, sino se complementan en el uso, es el bisturí ultrasónico, cuyo nombre comercial normalmente no se acostumbra, pero eso es casarse con la industria, ¿verdad? Se llama armónico, de la línea roja de Ethicon, y el de la línea azul de Coviden o de Medtronic se llama Ultracision. Entonces, los nombres comerciales lo tiene que saber el cirujano, porque es la empresa la que tiene que venir y ofertarte, o sea, este equipo es mejor que este otro, y decidir en base a las virtudes que tenga el equipo. Entre tanto, la gente que usa debe conocer qué es bisturí ultrasónico, cómo funciona, cuáles son los usos, los efectos secundarios que produce. Mecanismos y prevención de eventos adversos. Este capítulo es muy, muy bueno. Bienvenido al módulo 2. Mecanismos y prevención de eventos adversos del curso en línea de FUSE. Tras completar este módulo, debería poder identificar las medidas generales para proteger a los pacientes de la unidad electroquirúrgica, los mecanismos que pueden provocar lesiones electroquirúrgicas, las circunstancias, los mecanismos y la prevención de lesiones relacionadas con los electrodos dispersivos, el acoplamiento directo, los fallos de aislamiento, la activación accidental del electrodo activo, la extensión térmica directa del electrodo activo, el sitio alternativo, el acoplamiento capacitivo, corriente inducida, el calor residual de la punta del instrumento, el acceso de un solo puerto relacionado con la energía, las circunstancias en las que los cirujanos y otros miembros del equipo pueden sufrir quemaduras, los peligros de los productos derivados y el humo producido durante una electrocirugía, las circunstancias que pueden provocar un incendio en el quirófano y estrategias de prevención, las circunstancias, mecanismos y prevención de fuegos relacionados con la traqueotomía, las circunstancias, mecanismos y prevención de fuegos por preparación de alcohol, cómo responder a un incendio en el quirófano, problemas que ocurren cuando se usan múltiples dispositivos de energía, cómo informar y manejar un evento adverso con un dispositivo y cumplir las normativas. La unidad electroquirúrgica ESU debe configurarse y usarse correctamente para reducir el riesgo de eventos adversos en el quirófano. Se deben seguir medidas básicas para proteger a los pacientes. El personal de quirófano y el cirujano deben inspeccionar la ESU antes del procedimiento por si estuviera dañada. El equipo debe discutir los ajustes que se emplearán antes de comenzar el procedimiento y garantizar que la alarma sonora de activación está al nivel correcto y que se usa la menor potencia posible para el efecto tisular deseado. Los mecanismos que pueden causar lesiones pueden agruparse en 3 categorías: electrodo dispersivo, desvío de la corriente y electrodo activo. Los electrodos dispersivos pueden despegarse parcialmente y provocar quemaduras.
Las lesiones por desvío de la corriente pueden producirse por un fallo de aislamiento, acoplamiento directo, acoplamiento capacitivo y lesiones en sitios alternativos. Las lesiones de los electrodos activos ocurren con la activación accidental y extensión directa. Esta diapositiva muestra el acoplamiento directo intencionado y accidental. En un caso, el electrodo activo está en contacto con el forceps para sellar un vaso pequeño, un ejemplo de acoplamiento directo intencionado. Sin embargo, el forceps está en contacto con el retractor, lo que causa acoplamiento directo accidental y una posible lesión. El electrodo activo tiene una pequeña superficie de contacto con alta densidad de corriente. Por el contrario, el electrodo dispersivo tiene una gran superficie, por lo que la densidad de corriente es baja. Para que el electrodo dispersivo funcione bien, el contacto debe hacerse sobre un área de tejido de gran tamaño y con baja impedancia. Deben evitarse zonas como prominencias óseas, implantes metálicos, zonas vellosas, cicatrices, áreas adyacentes a conductores o electrodos y puntos de presión. El equipo quirúrgico debe seguir las instrucciones del fabricante para usar el electrodo dispersivo. La mayoría de las ESU modernas utilizan un electrodo dispersivo de 2 zonas. Esto es importante porque la impedancia se vigila en ambos contactos independientemente. El sistema de la ESU está diseñado para dejar de aplicar energía si el electrodo dispersivo se desconecta parcialmente, lo cual reduce el riesgo de lesión al paciente. Esta diapositiva muestra una lesión por acoplamiento directo accidental. Es importante que el cirujano y su equipo conozcan los instrumentos que pueden tomar contacto involuntariamente con el electrodo activo. Así, podrán evitar lesiones tanto del paciente como de ellos mismos. Un ejemplo de acoplamiento directo son los arcos entre metales. La corriente puede crear un arco entre el electrodo activo y cualquier metal, incluidos los instrumentos, pinzas y grapas. La temperatura resultante de los arcos entre los metales de una línea de grapas puede llegar a 1000 grados centígrados. ¿Cómo puede subir tanto la temperatura? Como vimos en el módulo 1, el efecto térmico está relacionado con la densidad de la corriente, que es la potencia total por unidad de área de contacto con el tejido. En circunstancias normales, cuando el electrodo activo toca el tejido, la desecación afectará el flujo de corriente, limitando su concentración y cambio de temperatura. Así que para crear temperaturas altísimas, como 1000 grados, debe haber una alta corriente continua y un área de contacto mínima. Esto puede ocurrir cuando se crea un arco de corriente a la línea de grapas metálicas. ¿Cómo? El metal es un buen conductor, por lo que si hay suficiente potencia para mantener un arco continuo a una grapa, la fila de grapas metálicas crea una trayectoria con baja resistencia que permite que la corriente aumente drásticamente. Esta situación puede darse cuando el cirujano fulgura un pequeño sangrado en una línea de grapas, así que tenga cuidado. Con un arco continuo entre el electrodo activo y la grapa, el área de tejido en contacto con la corriente es lo más pequeña posible, solo del tamaño de la diminuta grapa. Se puede generar suficiente calor en la trayectoria para derretir la grapa expuesta, lo que ocurre a 1000 grados centígrados, y el calor se transfiere al tejido adyacente, lo que se conoce como anastomosis. Aquí vemos al cirujano activando el electrodo cercano a una grapa y un arco de corriente hacia ella. El calor es tal que la grapa se derrite. También hay burbujas en el tejido adyacente a medida que aumenta la temperatura local. La moraleja es que debe tenerse mucho cuidado con las fuentes de energía cercanas a pinzas y grapas metálicas. Quemar una línea de grapas puede causar una descomposición demorada e irreconocible de tejido y una fuga anastomótica. Los fallos en el aislamiento, es decir, la pérdida de aislamiento en torno al instrumento, pueden causar lesiones durante los procedimientos laparoscópicos. La densidad de la corriente eléctrica es mayor cuanto más pequeño sea el defecto, porque la energía se escapa por un área muy reducida. Esto resulta en la transmisión de energía eléctrica a cualquier tejido o estructura que entre en contacto con el defecto, como se ve en el diagrama. Las pérdidas de aislamiento a menudo son visibles a simple vista, incluso si se inspeccionan detenidamente. Por ello, existen sistemas de monitoreo de electrodos activos que detectan las pérdidas de aislamiento
y pueden ser muy útiles a la hora de identificar pérdidas que no resulten evidentes. Todos los instrumentos electroquirúrgicos aislados deben someterse regularmente a inspecciones activas para detectar pérdidas de aislamiento. En la laparoscopia, la longitud del instrumento se mantiene fuera del campo de vista, como se muestra aquí. Los defectos de aislamiento son un problema común con los instrumentos laparoscópicos. Si estos no son visibles, puede transmitirse el 100% de la corriente al intestino fuera del alcance de la vista. Este electrodo tiene un defecto de aislamiento y se puede ver la quemadura del tejido no diana. La activación accidental que pasa inadvertida puede provocar lesiones. El electrodo activo debe guardarse en su funda cuando no esté en uso. También se debe tener especial cuidado cuando el electrodo activo no está a la vista, especialmente en procedimientos laparoscópicos y cuando se usan dos unidades electroquirúrgicas. Puede producirse una lesión por extensión térmica directa cuando una estructura está pegada o próxima a otra y se adhieren. Algunas zonas del tubo digestivo, como el duodeno, los conductos hepáticos y las arterias, son especialmente susceptibles. Las lesiones en sitios alternativos son otro tipo de desvío de la corriente. Es importante que el paciente no esté en contacto con ningún objeto metálico, como estribos o soportes de la mesa. Además, las quemaduras en sitios alternativos producidas en dispositivos de monitoreo del paciente, como los contactos de los ECG o los monitores de potencial evocado nervioso, se deben al acoplamiento de la antena. Una antena se define como una pieza metálica de un equipo que puede emitir o recibir ondas electromagnéticas. El acoplamiento de la antena en quirófano describe el fenómeno por el que el cable que va al electrodo activo libera energía al aire y esta es capturada o acoplada por cables activos no eléctricos que están paralelos y próximos al cable del electrodo activo, pero sin tocarlo. Desde el punto de vista clínico, esto es importante porque los cables activos no eléctricos capturan energía que puede provocar quemaduras accidentales. El acoplamiento capacitivo es la carga eléctrica almacenada cuando dos conductores están separados por un aislante. La corriente con acoplamiento capacitivo se produce porque el campo electromagnético que rodea a un conductor, un electrodo activo aislado, induce una corriente en otro conductor próximo, como por ejemplo el laparoscopio, la cánula, etc. La carga se almacena en un condensador hasta que el generador se desactiva o se completa el circuito. Este tipo de acoplamiento es mucho menos probable en instrumentos bipolares. El acoplamiento capacitivo es un fenómeno que ocurre debido al campo eléctrico que rodea un electrodo activo. Fíjese en que la luz fluorescente se prende cuando el electrodo se activa en modo de coagulación, como resultado del campo eléctrico que rodea el electrodo. Ahora, fíjese en que la luz se apaga cuando el electrodo toca el tejido. Esto se debe a que el campo eléctrico o voltaje no es tan fuerte cuando se completa el circuito. Vea la diferencia en la luz cuando se activa el corte. Este modo tiene un voltaje menor con un campo eléctrico más débil. En esta demostración, se activa el electrodo de 10 milímetros a 50 vatios en coagulación de circuito abierto con la mano derecha. El cirujano tiene un bisturí en la izquierda. La corriente con acoplamiento capacitivo recorre la mano con el guante, el cuerpo del cirujano y llega al bisturí. De nuevo, si el electrodo toca el tejido y completa el circuito, la corriente con acoplamiento capacitivo se reduce considerablemente. ¿Puede el paciente sufrir daños por acoplamiento capacitivo? Sí, si se dan dos situaciones. En primer lugar, tiene que haber suficiente corriente directa por capacitancia y luego esta debe concentrarse o tener una densidad de potencia alta. Ahora veremos distintas situaciones clínicas posibles en la laparoscopia. Los electrodos suelen introducirse en el abdomen mediante cánulas de 5 o 10 milímetros. Aquí vemos una quemadura por acoplamiento capacitivo debido a la cánula de 5 milímetros con solo 20 vatios de potencia. La corriente directa puede parecer peligrosa y sin duda puede causar lesiones cuando se concentra. Sin embargo, la misma corriente distribuida en un área mayor por un breve periodo no cambia la temperatura tisular. Con una densidad de potencia más baja no se produce un cambio en temperatura. Sin embargo, con una alta densidad de potencia se produce una quemadura.
Las cánulas con una combinación de plástico y metal pueden dar lugar a una concentración inadvertida de la corriente con acoplamiento capacitivo. La cánula híbrida se inserta a través de la pared abdominal, que queda aislada por el plástico. La corriente con acoplamiento capacitivo puede concentrarse en el colon transverso o en la pared abdominal y no ser visible con el laparoscopio. La cánula totalmente metálica es más segura que la híbrida. No podemos demostrar los arcos de corriente activos del acoplamiento capacitivo a nivel del colon porque la corriente se disipa en la pared abdominal. Aquí vemos otro posible problema. Se trata de un ancla de plástico desechable. Si se coloca el ancla no conductora sobre una cánula metálica, creamos una situación en la que el acoplamiento capacitivo puede provocar una lesión.